Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarles. La División del Sistema de Universidad Abierta está muy contento en seguir con estas actividades en el marco del 8M. Y el día de hoy, pues tenemos la actividad del conversatorio, experiencias de mujeres indígenas mexicanas, discriminación estructural, desigualdades y violencias, a cargo de la maestra Amba Paz, y discriminación estructural, las condiciones de las mujeres indígenas en México a través de las lentes de raza, clase y etnia de la maestra Liliana. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, doctora Rosa María. Muchísimas gracias por esta iniciativa y la coordinación de este evento. Y pues le cedo la palabra. Muchas gracias y seguramente de aquí saldrán muchas reflexiones que tendremos que seguir trabajando en la agenda. Gracias y bienvenidas. Bueno, muchas gracias igualmente a las participantes, al SUA por permitirnos hacer este evento. Em, el conversatorio de hoy, en el que ambas ponentes nos van a hablar desde la experiencia acerca de la experiencia de mujeres indígenas en distintas vertientes, tiene como objetivo, como ya se mencionaba, continuar con las actividades con motivo del 8M en la Facultad de Psicología de la UNAM y particularmente en el sistema de universidad abierta. Eh, la idea de este evento es que sea un conversatorio, es decir, tendremos dos ponencias inicialmente y después la idea es que podamos conversar. ¿Cómo vamos a tener más interacción y más vistas después cuando este video se suba? A lo mejor la conversación va a ser entre nosotras tres, pero bueno, la idea es que justo podamos debatir algunos puntos, alimentar un poco más algunos de los puntos que nos presenten y que esto sea, por supuesto, de interés para todas y todos los que nos vayan viendo. Vamos a empezar entonces con la presentación de la doctora Ámbar Paz Escalante, que, por cierto, había ahí un pequeño error en el cartel, es doctora Ámbar Paz, y voy a permitirme leer brevemente su reseña, su semblanza académica. La doctora Ámbar Paz es antropóloga mexicana, doctora en antropología por el CIESAS en Ciudad de México. Tiene un máster universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide y es maestra en antropología social por el CIESAS Ciudad de México. Es licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En su trayectoria académica ha investigado la migración internacional del grupo otomí, originario del estado de Hidalgo, en el centro de México. Para dicho fin, ha implementado una metodología cualitativa en donde la etnografía multilocal ha sido un punto central de sus investigaciones. Asimismo, se ha enfocado en el estudio de las migraciones femeninas y en el tema de las emociones relacionadas con la espera y la distancia de migrantes y sus familias en las comunidades de origen. También ha realizado investigaciones sobre las remesas socioculturales y negocios étnicos en el circuito migratorio otomí, Ixmiquilpan, Texas, Ixmiquilpan. Actualmente trabaja en el Colegio de la Frontera Norte, Unidad Monterrey, bajo el programa de estancias postdoctorales por México 2022. Es profesora de asignatura en el doctorado de estudios culturales del COLEF. Forma parte del grupo de investigación sobre ciudades santuario en el Dr. Benjamín Bruce del COLEF. Sus líneas de investigación son migración indígena, mujeres migrantes, violencias e indocumentación, remesas socioculturales y emociones. Así que bueno, le damos la bienvenida a la doctora Ámbar Paz y te escuchamos, Ámbar. Muy buenos días a todas y todos los que nos estén escuchando ahora y después en la grabación. Y de verdad, muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Rosa María, porque para mí es un honor estar en este espacio con ella. Yo con ella tengo una amistad de muchos años
es la primera colaboración que tenemos y espero que esta sea la primera de muchas, muchas más. Así es que agradezco el espacio, ¿no? Yo vengo de antropología, aquí estoy ahora en un foro desde psicología, sin embargo, estamos discutiendo sobre temas en común, temas que nos interesan. Y bueno, yo desde mi propio hacer como antropóloga, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes mis hallazgos de investigación. Y por supuesto agradecer al SUA, a la Facultad de Psicología de la UNAM, por esta invitación y por esta gran iniciativa que están teniendo de los foros. Muchas, muchas gracias y muchas felicidades. Rosa, ¿me podrías apoyar con el PowerPoint para que lo podamos ir pasando juntas? Ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Todavía no se ve en pantalla completa, todavía se ve en pantalla de edición. Se ve Listo. ya, ahora sí, la pantalla completa. Ok, tú me vas avisando y yo le voy adelantando. Así hacemos. Gracias, Rosa. Muy bien, pues la ponencia que quiero compartir con ustedes tiene que ver con parte de mis investigaciones, que he realizado ya desde varios años atrás, vamos a pensar desde 2016. He tenido una investigación que se ha ido nutriendo a partir de trabajo de campo, investigación, entrevistas y una etnografía multilocal, como ya les comentaba la doctora Rosa, que justamente he realizado con pueblos otomís, que son del estado de Hidalgo y que han emigrado hacia los Estados Unidos. En mi trabajo etnográfico me he centrado en hacer etnografía en lo que son los pueblos originarios en el centro de México, pero también en Texas. Para mí ha sido muy importante la movilidad como investigadora, como antropóloga, para poder conocer entonces las voces de estas personas migrantes en los Estados Unidos. Además, en lo personal quería eh, puntualizar que el tema de mujeres para mí ha sido sumamente importante por una razón, por varias razones. Sin embargo, una que también es de gran peso es que en cierta literatura que se había trabajado sobre este grupo migrante en los Estados Unidos, no se mencionaba la presencia femenina, casi que se obviaba, ¿no? Es decir, se estaba a mi forma de ver, pues demeritando su participación en la migración o relegando sus experiencias de vida, su forma de vivir las migraciones en los Estados Unidos. Y para mí era sumamente importante poner atención a sus experiencias como mujeres para poder, para tener justamente esta contraparte de la información cuando se hace una investigación social. Por eso para mí el tema de mujeres ha sido fundamental. No ha sido, digamos, un tema secundario, han sido pues las sujetas con las que yo he trabajado, las colaboradoras etnográficas principales de mis investigaciones han sido las mujeres principalmente. Entonces, por eso me gustaría ahora compartir un poco más sobre esta trayectoria de investigación con mujeres otomís en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Aquí en esta segunda diapositiva quiero presentarles un poco el lugar donde son originarias las mujeres con las que yo he tenido el privilegio, por supuesto, de trabajar, de conversar y con las que he generado una confianza muy importante que también desde psicología y también desde antropología la conocemos como el rapport. Ha sido sumamente importante fortalecer este rapport, esta confianza mutua para poder acceder a sus testimonios tan valiosos, para poderlos documentar y poder comprender entonces cómo ha sido la experiencia de mujeres migrantes originarias del estado de Hidalgo en los Estados Unidos. En este mapa, les decía ya, tenemos el estado de Hidalgo.
seguramente muchas de las que aquí se conectan y estarán viendo este video conocen el estado de Hidalgo. Es un estado que tenemos en el centro de México, para los que no sean de México, y tiene una región que en el mapa la podemos ver de un color amarillo más claro, que es una región cultural, llamada el Valle del Mezquital, y que justamente una de sus características es que es el lugar de donde son originarias y originarios las personas que son de la etnia otomí, del grupo indígena otomí. Y en el color gris que tenemos ahí identificado, se encuentra el municipio de Izmiquilpan, porque son 27 municipios los que conforman toda esta región del Valle del Mezquital, y el municipio de Izmiquilpan se considera el corazón del Valle del Mezquital, y es donde yo he realizado también trabajo de campo, investigación cualitativa y etnografía, y también, por supuesto, entrevistas en profundidad, en las cuales les voy a ir compartiendo poco a poco datos para que conozcamos las historias de estas personas. Sin embargo, en este otro mapa, que también nos ayuda a entender la geografía y el desplazamiento humano de este grupo en particular, vemos cómo desde el estado de Hidalgo hay algunos destinos migratorios señalados con estas flechas rojas. Ay, perdón, siguiente diapositiva. Gracias. Es que yo estoy también viéndolo acá más en grande y yo ya me había adelantado. En este segundo mapa, les decía, tenemos estas flechas donde son los destinos migratorios principales del pueblo otomí. En lo personal, he realizado etnografía en el norte de Texas y en Florida, en el sur de Florida. Para efectos de esta presentación me voy a centrar en testimonios en el norte de Texas. La siguiente, por favor. En esta línea del tiempo, están identificadas las migraciones por grandes periodos, porque como sucede con otras migraciones a lo largo del planeta, las migraciones se van transformando. En el caso de los otomís ha sido algo similar, debido a que desde la década de 1930 se presentó una importante migración desde el Valle del Mezquital hacia la Ciudad de México principalmente, donde hombres y mujeres eran migrantes, llegaban a a la enorme Ciudad de México para emplearse en diferentes labores. En el caso de los hombres, estamos hablando que ellos trabajaban principalmente como albañiles en construcción, y las mujeres se empleaban como trabajadoras del hogar. Eh, las mujeres que participaron de esta migración interna, cuando las entrevisté en sus hogares, en los lugares de origen en el estado de Hidalgo, me compartieron unos testimonios muy dolorosos sobre cómo ellas habían ido a trabajar siendo unas niñas, y que se quedaban de planta en los hogares donde estaban trabajando y sufrieron todo tipo de acoso sexual, abuso sexual, golpes, groserías, malos tratos, es decir, violencia tras violencia. Los testimonios que recopilé en entrevistas fueron muy fuertes, de verdad, yo todavía los leo y se me parte el corazón. Es muy fuerte. Los testimonios los compartí en un trabajo académico que me gustaría luego eh, pasárselo a la doctora Rosa para que lo podamos socializar. Quizá luego lo podemos discutir en otro momento. Es un artículo que está en la revista Milkayak, que escribí, y se llama No estamos juntas, pero estamos siempre unidas de corazón. Y justamente en ese artículo hablo sobre todas estas violencias que esas mujeres indígenas otomí sufrieron en su migración en la Ciudad de México. Por esta situación de violencias, de acoso, de un pago muy precario que se les daba a estas mujeres indígenas en el trabajo del hogar, y también por los grandes flujos migratorios que respondieron a un polo de atracción de mano de obra barata como es Estados Unidos, la migración otomí poco a poco se fue transformando de una migración
interna a una internacional. Entonces vemos la segunda flecha que tenemos ahí que dice 1970, migración masculina en Texas. Primeramente, y es algo muy específico de esta migración que yo he estudiado, es que los hombres fueron los que llegaron por primera vez a los Estados Unidos, mucho antes que las mujeres. Las mujeres ya llegaron, como vemos, hasta los 1990. Los hombres fueron un poco los que se aventuraron a llegar a Texas, em, cruzando por el monte, sin documentos, caminando 6 o 7 días en el desierto, empleándose de manera cíclica, iban, trabajaban en ranchos tejanos, regresaban al pueblo y era una migración circular. En cambio, las mujeres hasta 1990, y esto es muy interesante, encontraron su nicho laboral muy especializado en cuidado de niños en la frontera, en Brownsville, en McAllen y en Laredo. Ellas empezaron a ir, también cruzaban con coyote, pero este coyote se los pagaba no su familiar, sino los empleadores de aquel lado tejano. Entonces, ellas empezaron a abrir poco a poco su migración hacia los Estados Unidos, pero en una zona muy específica que era la frontera. En cambio, los hombres sí entraron hasta el sur de Texas, caminaron hasta San Angelo y fueron, es decir, tenía cada uno su espacio laboral diferenciado por género y poco a poco, ya más adelante, aquí no está esta flecha, pero a partir de 1998, por ahí casi en el 2000, las migraciones se volvieron a reunificar. Hombres y mujeres decidieron quedarse ya en los Estados Unidos y se fueron más hasta el norte de Texas, que es el lugar donde ahora hay una importante comunidad otomí y de la cual les voy a seguir compartiendo información. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Seguimos con los mapas, ya después nos vamos con los testimonios. En este mapa tenemos la región del norte de Texas. El norte de Texas, como les compartía, es este espacio donde confluyeron a partir de 1998 y del 2000 las migraciones femeninas que antes estaban en la frontera se confluyeron con las migraciones de hombres que estaban más al sur de Texas y llegaron todos al norte de Texas como una zona en expansión, una zona que estaba demandando mano de obra, una zona donde sobre todo este Metroplex, que se le conoce la Metroplex de Dallas y Fort Worth, es un espacio pues muy propicio para poder emplearse. Entonces, nuevamente encontramos otra etapa de la migración otomí, donde las mujeres empezaron a emplear principalmente como recamareras en hoteles y los hombres nuevamente en construcción, porque esta zona, como les comento, está en expansión todo el tiempo. Es una zona muy móvil, mucha gente, mucho dinero, se mueve mucho recurso y por eso es que la mano de obra siempre es bienvenida en esta zona. Durante mi investigación, que ya tiene varios años, estuve haciendo entrevistas en profundidad, observación participante, observación con mujeres en estas ciudades que están aquí marcadas o que viven, más bien ellas viven en estas ciudades. Yo me estuve moviendo a lo largo de la Metroplex para conocerlas, compartir tiempo con ellas, hablar sobre su estilo de vida en los Estados Unidos y sobre todo el tema de violencias, porque para mí era fundamental entender cómo esta migración que venía de una violencia, esta migración nacional, una violencia muy fuerte, cómo es que la violencia, si la violencia las acompañaba todavía como trabajadoras en el norte de Texas, esa era mi pregunta, ¿no? Yo quería saber si había un continuum de violencias, si era una espiral de violencias, cómo poder entender este fenómeno de la violencia cuando hablamos de mujeres, indígenas, migrantes, dentro y fuera de México. Entonces, estas eran mis preguntas. Y ellas vivían en todas estas ciudades que tenemos aquí marcadas: Arlington, Fort Worth, Euless, Dallas, Mesquite, Garland, Richardson y Plano. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva para conocerlas un poco más. Gracias. Aquí vemos sus fotografías en sus espacios laborales, en el transporte público, en toda esta suerte de envíos tan interesantes que ellas generan entre los lugares de origen y los de destino, donde se envían tamales,
pan de muerto, nopalitos con espinas, choconostles, molcajetes, todo tipo de lo que podemos entender como la parte cultural de este pueblo, ¿no? Sus raíces, sus artesanías, ¿no? Y todo esto, ella fue muy importante entender cómo era su vida, su trabajo, las relaciones que ellas tenían dentro de la familia y también con mujeres migrantes de otras partes de centroamericanas, ¿no? Otras mujeres que también se encontraban en el norte de Texas, pero también con esta suerte de barreras, de exclusión, y ellas pues justamente compartían, convivían en algunos tianguis, por ejemplo, en esta pulga que vemos aquí en esta imagen, ¿no? Donde muchas mujeres se emplean en el trabajo informal para poder pues sacar un dinerito extra o también vendiendo comida, ¿no? Platillos típicos, la barbacoa de borrego, que es una delicia muy rica cuando vayan a Izmiquilpan, cuando vayan a Hidalgo, una barbacoa de borrego. Ahí pues todos estos platillos, esta gastronomía riquísima del estado de Hidalgo, pues también tiene su lugar de venta en Texas, porque es una población importante la que está emigrando desde el estado de Hidalgo hasta Texas, y justamente ellas ahí han visto este espacio laboral de oportunidad para poder tener un dinerito y salir adelante, ¿verdad? Porque más les voy a ir compartiendo un poco más cómo es su vida ya en el trabajo. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de violencias, es importante, por supuesto, remitirnos a algún marco teórico, algunos trabajos, conceptos que ya otras personas han trabajado y desarrollado fuertemente. Por eso es que para mí, cuando hablo de violencia, me estoy pues me documento con algunos trabajos anteriores sobre violencia. Por supuesto que al ser antropóloga estoy más, ya les diré hacia cuáles estoy más enfocada, pero me gustaría compartir este breve, eh, pues, ficha, ¿verdad?, de conceptos sobre violencia y sobre cómo se ha trabajado desde, por ejemplo, Gramsci, ¿no? Para él la violencia surge desde las asimetrías de poder que hay entre los grupos hegemónicos y los subalternos, ¿no? Cuando existen estos grupos donde el poder está completamente desmedido, es cuando surge la violencia, dice Gramsci, perdón. Luego, Hannah Arendt, por su parte, ella ve que el poder y la violencia están completamente relacionados. Nuevamente, ¿no? Quien eh, tiene el poder parecería que se siente con todo el derecho de ejercer violencia sobre pues, los que no tienen nada de poder. Por su parte, Philippe Bourgois, él trabaja y me parece, este es una de las propuestas que trabajo fuertemente. Él divide las violencias, ¿no? Es decir, o sea, violencias hay diversas, hay que entenderlas desde diferentes niveles. Él dice, bueno, pues existe la violencia política, también existe la violencia estructural, tenemos por otro lado violencia simbólica y violencia cotidiana. Entonces, para mí es muy importante entender esto, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres migrantes, indocumentadas principalmente, ¿no? Entonces vemos todas estas violencias cómo las envuelven, cómo las tienen ahí, siempre están alrededor de ellas desde diferentes niveles de estructuras y de acciones y símbolos, por supuesto. Para Judith Butler, la, la violencia se sucede cuando existe la precariedad, cuando los cuerpos, ella dice, son desechables. Ella, por supuesto, lo trabaja desde un momento histórico fuertísimo, de los más oscuros que hemos tenido, por supuesto, desde el Holocausto, pero justamente ella piensa que cuando la violencia está ejercida sobre una persona de manera constante, se genera esta situación de un cuerpo desechable, cuando ya de plano la vida de la gente no vale y es la violencia más grande que se puede ejercer, sobre todo en un momento de asesinato o de genocidio, ¿no? Como el que ella estudió. Y después, también Nicolás de Genova, que trabaja desde la migración, me parece muy importante
su propuesta sobre la violencia que se ejerce sobre las personas migrantes indocumentadas, donde se hace una criminalización, ¿no? O sea, el migrante es un criminal. Hay un proceso, ¿verdad? Jurídico, social, político, de criminalizar a quien es una persona migrante. Y eso es tristísimo, ¿no? Porque al darle este poder simbólico de que él es malo, que es un criminal, por supuesto estamos cayendo en en este espiral de violencias donde poco a poco la persona va siendo denigrada, va sufriendo todo tipo de violencias cotidianas, porque ya estamos en un proceso de criminalizarlo. Y por supuesto, desde la antropología, Francisco Ferrandis y Carl Feixa, ellos, antropólogos catalanes, ellos hablan sobre la antropología de la violencia como una vía para la antropología de la paz. Justamente cuando hablamos de estos temas tan dolorosos, tan complicados, lo que queremos hacer es desenmascarar las violencias y decir, esto, no compartimos esto, queremos que haya paz en este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, bueno, esta es parte del marco teórico. Continuamos, por favor. Bien, las mujeres con las que estuve interactuando en el norte de Texas, mujeres otomís trabajadoras, vi que ellas estaban principalmente con estatus de indocumentadas. Esto es algo muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay un proceso de criminalización sobre su cuerpo, sobre su persona, sobre su estancia en los Estados Unidos como persona indocumentada. Ya existe sobre ellas este estigma, ya existe. También tengo un texto escrito en un libro de la UNAM, Estigma y Villanía. Justamente hablo sobre la criminalización y el estigma de las personas migrantes. Ese libro también comparto estas reflexiones sobre mujeres que son indocumentadas en los Estados Unidos. Y justamente pude también identificar que esas personas están pues haciendo la lucha, ¿verdad? Día a día para salir adelante junto con familia, junto con las hijas, con las hermanas. Las mujeres hacen unas alianzas muy importantes, muy fuertes, que también he trabajado en el texto primero que les dije de Milkayak, estos vínculos de sororidad, este apoyo entre mujeres, que es sumamente importante y es lo que para mí es el gran hallazgo de mi investigación con mujeres, ¿no? Migrantes otomís, donde la sororidad es esta expresión de hermandad, donde ellas se apoyan en un espacio donde son indocumentadas, hay una fuerte estigmatización sobre ellas, donde son personas indígenas, ¿no? Que son señaladas por la población mexicana y latina, inmigrante, porque se les demerita por ser de un pueblo originario, ¿no? Entonces, esta otra estigmatización, son mujeres, ¿no? Todavía las disparidades de género que siguen en nuestro mundo están sobre ellas por ser mujeres, y justamente para mí la sororidad, como decía, fue el gran hallazgo, porque entre ellas se hacen fuertes, y no solo estando en Texas, que es importantísimo tener esos vínculos entre amigas, entre mujeres, sino también de manera transnacional, es decir, a través de la frontera, donde ellas están apoyando proyectos de mujeres no migrantes en los lugares de origen y donde están haciendo cosas que ni yo me imaginaba, ¿no? Proyectos bellísimos de mujeres donde están saliendo adelante como equipo, pero desde el género. Entonces, eso a mí me parece fundamental. O sea, si algo yo he aprendido de este trabajo es que la sororidad para las mujeres es algo indispensable para su bienestar y para salir adelante. Y estas mujeres me lo enseñaron, yo aprendí de ellas. Esto es tan importante, ¿no? Vamos a seguir, por favor, a la próxima diapositiva, donde vemos esta hermosa fotografía, ¿no? Las amigas, ¿no? Las amigas apoyándose en el trabajo, en cadenas de restaurantes, en escuelas, limpiando escuelas, casas, iglesias, asilos, haciendo habitaciones de hotel, cuidando niños. Por supuesto, estamos hablando de mano de obra indocumentada, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Lo sabemos, pues no hay prestaciones, no hay antigüedades, pues el seguro médico, dependiendo en dónde están, pero a veces
pues no tienen derecho a nada. Los papeles pues con los que ellas están trabajando son chuecos, como se conocen, ¿no? Y se vive una situación de precariedad en los lugares donde ellas viven, por supuesto, porque, y más adelante lo vamos a ver, no porque lo diga yo, porque ellas lo comparten en sus testimonios, que más adelante vamos a revisar, pero han sufrido también abusos laborales, tratos ofensivos, incluso en los Estados Unidos. Diferentes, pero las violencias en espiral las siguen envolviendo. Podríamos hablar, como lo dice Hiroko Asakura, de un continuum de violencias, o también como lo dice Hiroko, pues en una espiral de violencias, ¿no? Bien, vamos entonces a la siguiente, por favor. Quiero compartirles, pues, fragmentos de entrevistas donde hablan las mujeres sobre, pues, la violencia en su trabajo. Por ejemplo, Brígida nos comparte este testimonio que se los voy a leer. Dice así: ellos, refiriéndose a los norteamericanos, se sienten con el derecho de gritarnos, de maltratarnos, y porque sus insultos duelen. Y aunque nos insulten, tenemos que continuar con el trabajo. Hay ocasiones que nos han hecho hasta llorar. No tiene mucho que me hizo llorar una mujer americana porque a gritos me dice, es que no entiendes lo que te estoy diciendo. Yo estoy pagando mucho dinero para que tú me trabajes aquí y no me toques nada porque ahí están las cámaras. Ellos, con el simple hecho de que pagan mucho dinero, se sienten con derecho de gritarnos, de insultarnos. Pero ahí seguimos, aquí estamos. Es lo que dice Brígida, ¿no? Ella limpiando un asilo y pues bueno, pues al estar ahí en contacto con las personas que viven en el asilo, pues ella sentía esta violencia de las mujeres mayores que le decían, pues te estoy hablando en inglés y no me entiendes que eres, como ella dice, ¿no? O sea, no entiendes, ¿no? Lo que le dije. Entonces, bueno, este tipo de violencias cotidianas, racismo, criminalización de las migraciones, bueno, aquí se puede identificar en este tipo de testimonios. Vamos al siguiente, por favor. A ver, vamos a ver qué nos compartió Lupita. Lupita dice, el trabajo en donde estoy ahorita, hay gente americana y no les gusta que hablemos el español. Si los managers que nos supervisan nos llegan a escuchar por los pasillos que estamos hablando en español o en ñañú, porque ellas hablan en ñañú, pero a veces el manager no identifica que están hablando, solo sabe que no les está entendiendo. Dice, en ese momento nos reportan con nuestros jefes. Cuando nos preguntan algo y no podemos contestar correctamente en inglés, nos dicen que somos mexicanos, que no sabemos nada, que qué estamos haciendo aquí en Estados Unidos, que nos regresemos al lugar de donde venimos. Nos dicen que somos estúpidos, ignorantes, que aquí no tenemos nada que hacer, que les estamos robando su trabajo y cosas así que nos ofenden. Esto dice Lupita. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a continuar con los testimonios. Este es el de Erika. Ella dice, ahora estoy trabajando en un hotel, limpiando cuartos. Y ahí, con casi todas las que trabajo, son gente sin papeles, porque son los que más trabajan y a los que menos les pagan. Ahí había una morena, refiriéndose a una mujer afroamericana de los Estados Unidos, dice, y no trabajaba, porque ella decía que quería todos sus derechos, y a nosotras, se refiere como inmigrantes latinoamericanas, dice, no nos dan nada de beneficios, ¿no? Entonces, y yo ya hablando con Erika, le decía, oye, Erika, pero entonces, ¿a qué te refieres? Dice, no, por ejemplo, si el manager te pide 50 cuartos de hotel limpios, tendidos, preciosos, ya para que lleguen los clientes y tú en tu horario llegaste a hacer 45, te dice, te dije 50, entonces esos 5 tú los tienes que hacer y no te pagan horas extras y no podemos reclamar. Y la morena decía, pues si me vas a querer aquí otra hora, me la vas a pagar y al doble. Y pues por eso ella decía, es bien injusto, ¿no? A nosotras saben que somos indocumentadas y se aprovechan de nosotras. Continuamos con
con las siguientes. Estas me las voy a pasar ya más rápido porque me gustaría que continuemos ya con el conversatorio. Sin embargo, decir en la economía informal, esto ya lo había compartido ya brevemente, ¿no? Las pulgas es un espacio, un tianguis, ¿verdad? Si le llaman en los Estados Unidos las pulgas, donde las personas venden todo tipo de productos mexicanos, que hay un gran comercio a través de la frontera y que justamente reúne a estas mujeres, nuevamente, mujeres aquí compartiendo, conversando en los breaks del trabajo. Continuamos, por favor, la siguiente. Y bueno, esta parte que no me la quiero saltar porque es realmente importante sobre mujeres otomis y normas patriarcales. Hay que Citando a la grandísima Marcela Lagarde, ella en su trabajo, en uno de tantos trabajos increíbles que ella tiene, em, donde habla sobre la triple opresión de las mujeres indígenas. Ella lo expresa de esta forma: las mujeres están siempre oprimidas por ser mujeres, en el caso de las mujeres indígenas por ser indígenas, y en la tercera también es por venir de estratos, pues, en pobreza o pobreza extrema, ¿no? Entonces, esta triple opresión de las mujeres indígenas también vemos como un, un continuum de violencias que están alrededor de estas condiciones que ella ha analizado y que en los datos etnográficos que salen de mi propia investigación con ellas en el norte de Texas, vemos que lo que también Marcela Lagarde dice, ¿no? O sea, la opresión de género, las normas patriarcales, la violencia que existe dentro de estas relaciones entre hombres y mujeres, por supuesto, están presentes en los grupos indígenas. Y cuando estuve haciendo mi trabajo, justamente con las mujeres que me era más difícil conversar, era con las que tenían pareja. Para mí era muy complicado porque pues el hombre siempre estaba ahí, pues escuchando, opinando, ¿no? Robándose el micrófono de la entrevista. Entonces para mí era muy difícil trabajar con las mujeres que tienen, pues, su familia, ¿no? En los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, también esto pues nos brinda mucha información y sobre el tema de la violencia de género. También estuvo presente en las entrevistas que realicé al tocar el tema de violencia y me gustaría compartírselas en la siguiente diapositiva, donde tenemos aquí, como podemos observar, algunos testimonios en torno a la violencia de género. Y bien, aquí, por ejemplo, Adriana, ella nos compartió este testimonio, dice: allá, refiriéndose al pueblo, a Hidalgo, te educan para que hagas solo lo que el esposo te diga. Allá la mujer se casa y hace lo que el marido le dice. Y aquí no. Bueno, yo no lo hago, ella dice, ¿no? Una mujer joven. Dice: allá en el pueblo hay muchas mujeres que no se defienden, que están acostumbradas a aguantar muchos golpes y groserías. Obviamente está hablando por parte del marido. Dice: y acá en Texas no, porque hay leyes y aunque y cualquier cosa le hablas a la policía y se lo llevan. Y aquí hay una ley que si denuncias a tu esposo que te está pegando y puedes buscar un abogado que te ayuda y te arregla los papeles y te dan tu residencia porque fuiste maltratada, pero hay muchas que no hacen nada, ella dice, ¿no? Entonces, es interesante cómo siempre está esta situación de que es algo casi normal, ¿no? Que el marido te pega, te insulta, ¿no? Culturalmente así es, ¿no? Pero lo interesante con mujeres jóvenes es que en Texas ellas se sienten más protegidas por las leyes. Esto ya creo que tiene muchos matices, cada caso es distinto, pero sí existe, por supuesto, sigue existiendo una familia patriarcal, ¿no? Donde las mujeres están al servicio de los hombres cuando están en los Estados Unidos, y quizá sí existe esta sensación de más protección, no digo que no, porque existen las leyes, ¿no? Que es contra la violencia de las mujeres en los Estados Unidos, ¿no? Ahí sí se las hacen efectivas, porque en México sabemos que por cuestiones de corrupción o lo que sea, pues muchas veces desafortunadamente la violencia de género, incluso los feminicidios, los 11 feminicidios que tenemos al día en México, pues muchos de ellos no son realmente importantes para el Estado, ¿no? En cambio, en los Estados Unidos ellas sienten un poco más
de seguridad en cuanto a un marco legal que las protege contra la violencia. Entonces, bueno, existen los matices, por supuesto, y es muy valioso entenderlo desde sus testimonios. Continuamos, por favor. Uf, no, este testimonio es de los que me parten el corazón. Mejor no lo leo porque se me entrecorta la voz, pero es una mujer que, se los relato así brevemente, una mujer ah, que sufrió un atentado, perdón, de feminicidio en su pueblo y por eso es que emigró a Florida. Entonces es justamente su testimonio donde ella habla como ella toda su vida la vio con violencia por ser mujer, ¿no? Desde los 15 años se la robaron, es decir, un hombre mayor ya casado la engañó, le dijo, yo te llevo a tu casa, súbete al coche, pues nada. Se subió al coche, ella muy confiada porque era vecino, pues la violó, se la llevó a vivir a su casa, pero en un cuartito atrás, porque era pues la otra, ¿verdad? Vivía ahí con la esposa, con los hijos, con el señor muy feo, le pegaba, mucha violencia, muy alcohólico, obviamente le embarazó, y ella cuando se regresa con sus papás a escondidas, pues el hombre dice, ¿cómo que te me escapaste? Tú eres mía y te me regresas o te mato, ¿no? Entonces fue cuando balaceó toda la casa y ella de milagro sobrevive con la bebé y ella decide, por mucho miedo, dice, pues yo quisiera, ¿qué más quisiera que estar ser una niña, vivir mis sueños, estudiar la preparatoria, pero no pudo, ¿no? Todo eso se le coartó, todo eso se le negó, ¿no? Por la violencia machista. Entonces, es muy fuerte, este testimonio es muy fuerte, pero pues nos habla de todas estas historias de mujeres. La que sigue, por favor. Ya estamos terminando, últimas dos diapositivas, donde si seguimos hablando de violencia, podemos hablar de racismo, xenofobia, de exclusión, y por el simple hecho de ser inmigrantes con nuestro fenotipo mexicano, esas violencias racistas existen como violencias cotidianas todo el tiempo en los Estados Unidos, como ellas nos compartieron. Y la última diapositiva, por favor, Rosa. Eh, pues el tema de pues la pérdida del idioma, ¿no? Que también podríamos entenderlo como una violencia, pues al ser atacadas por hablar su lengua en el trabajo, no te dejan hablar tu lengua porque te reportan con el manager. En la pulga, pues te da pena porque la vecina que es de Jalisco te escucha y, ay, pues qué chistoso hablas, ¿no? Entonces van perdiendo poco a poco la lengua, su lengua originaria, el ñañú. Y bueno, también el tema del estereotipo de belleza, pues ellas, también eso era algo interesante que en los Estados Unidos, pues ellas trataban de que hacerse las uñas, el tinte, ¿verdad? Para estar un poco dentro de la moda, pero bueno, al final de cuentas, es parte, ¿no? De estas transformaciones que existen cuando uno también emigra. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por la escucha y quedo aquí pendiente para lo que sigue. Gracias. Yo no escucho a Rosita, perdón, no escucho a la doctora Ay, Rosa. gracias, que tenía Ya. el micrófono apagado. Muchas gracias, muy interesante todo lo que nos compartes y bueno, me quedo pensando en varias cosas que me gustaría que tuviéramos oportunidad de platicar un poquito más. A ver, al final ahorita yo creo que tendremos chance de discutir algunas de ellas. También veo que hay algunas personas que se han unido. Muchas gracias por estar por acá. Y al final del conversatorio, también si gustan participar, si tienen preguntas, comentarios, puntos de discusión o de debate, pues será muy interesante poder hacerlo con todas y todos ustedes. Vamos entonces a pasar a la presentación de la maestra Liliana Vargas, que seguro será igualmente interesante. Nada más un segundo en lo que pongo su presentación para también irla pasando desde acá. Liliana, ¿tú estás lista? Sí, ¿verdad? ¿Podemos probar tantito tu audio para ver que funcione bien? Está cerrado tu micrófono.
¿Está cerrado tu micrófono, Liliana? Ay, perdón, estaba platicando. Ahora sí, nada más que se hace mucho eco. ¿Listo? Ajá. Ah, ya, creo que ya mejoró. Ajá, ok. Más un segundito entonces en lo que descargo la presentación. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien, verdad? Sí, ya se escucha bien, sí. Ok. Sí, yo tengo una música bastante de fondo porque estoy en un espacio público. Entonces Sí. vengo llegando a la ciudad y entonces, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Lo importante es poder escucharte. Entonces, bueno, presento a la maestra Liliana Vianey Vargas Vázquez, que además apenas estamos teniendo el gusto de conocernos. Es originaria del municipio de Santa María Tlahuitoltepec, ¿verdad? Así es. Mixe del estado de Oaxaca, México. Mujer ayuk que a temprana edad se involucró en la promoción de los derechos humanos, particularmente sobre los derechos de los pueblos y mujeres indígenas. Es licenciada y maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es doctorante en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son estudios de género, participación política de las mujeres indígenas, políticas públicas, género e interculturalidad, derechos de los pueblos y mujeres indígenas, violencia contra las mujeres, mecanismos del Sistema de Naciones Unidas y pueblos indígenas, entre otros. Es acreedora al Premio Sor Juana Inés de la Cruz por la mejor tesis en estudios de género, las mujeres Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca y mecanismos de participación. Tiene diversas publicaciones como Retos y desafíos de los feminismos y de las mujeres indígenas del Abya Yala, Agendas, y coautora de otros artículos más. Actualmente es socia activa de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y forma parte del Comité Internacional Land Coalition y del Foro Internacional de Mujeres Indígenas en la región de América Latina. Presidenta y socia fundadora de la Consultoría Integral AYUC, consultora independiente y ex consejera del Instituto Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres. Ok, pues muchas gracias, bienvenida. Liliana, déjame compartir tu presentación. Listo, y bueno, te escuchamos y tú me vas diciendo y yo acá le voy moviendo. Gracias. Ok, pues muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que una disculpa, vengo corriendo y voy a hacer una presentación, pero antes que un análisis académico voy a hacer una reflexión de vida y sobre todo desde el activismo y de las reflexiones que hemos hecho también a través del activismo, a través del trabajo colectivo con mujeres indígenas, mujeres que están trabajando también en el análisis de otras categorías y nuevas categorías justamente para la defensa de la lucha de las mujeres indígenas y de las mujeres, por supuesto, ¿no? Entonces, es más bien como un análisis de experiencia, una reflexión sobre cómo las mujeres indígenas viven frente a todo un sistema que discrimina, esta discriminación estructural, y creo que viene justamente en respuesta, más bien como un continuum del análisis temático que hacía la doctora, que lo que vemos allí pues son todo este sistema estructural y tiene una profunda estructura, una estructuración muy fuerte para sustentar la discriminación actual de las mujeres. Por supuesto, la situación o el fenómeno de la discriminación en México tiene esta relación entre la raza, clase y etnia. Y eso significa la manera en cómo esta sociedad está estructurada o percibe cada cuerpo, cada color en el que, digamos, nos presentamos o nos tocó vivir en este mundo, ¿no? Entonces, como son construcciones, son estas ficciones que se deben de construir para sustentar una forma de creación de una sociedad que está estructurada en estas relaciones de poder que decían, que bien lo decía la doctora. Entonces, una de las cosas que me parece muy, muy importante
que sí debemos de nombrar, y si lo han nombrado las compañeras indígenas, que el racismo y la discriminación estructural es una forma, es el continuum de todo el proceso del colonialismo y que se configura hoy con la colonialidad, ¿no? Es decir, que si bien el colonialismo como esta ocupación territorial, como esta emergencia de una sociedad o la construcción de un Estado capitalista en todo el proceso de colonialismo, ese proceso sigue hasta el día de hoy, no tanto como en prácticas de creación o de la fundación de un nuevo Estado-Nación, sino como prácticas sociales y culturales, históricas y políticas. Por eso, para nosotras, se ha analizado que la discriminación, tanto a través o por cuestiones de raza, clase y etnia, son productos históricos, son productos políticos, son proyectos también políticos para sustentar un Estado que se fundamenta en la construcción, el que se fundamenta en la relaciones de poder que requiere justamente un Estado capitalista, por supuesto. No sé, ¿podrías dar la siguiente diapositiva, por favor? Ajá. Entonces, la pregunta actual es, ¿qué es ser una mujer indígena en México? Me refiero al país en la actualidad, en este siglo XXI. ¿Qué es ser? Es como la discriminación como selección. Ustedes saben que la discriminación como este concepto que va eligiendo, ¿no? Que va discriminando. Luego se usa mucho esta palabra, voy a discriminar mis datos, no voy a seleccionar mis datos. Entonces, la discriminación primero es un ejercicio de selección, de agrupar, digamos, tanto por color, tanto por sexo, tanto por etnia, tanto por pertenencia religiosa, a las personas. Entonces, pero no solamente es eso, no solamente es el acto de discriminar, no es el acto de clasificar a los cuerpos y las experiencias, sino que es un mecanismo justamente para sustentar una sociedad que requiere de la explotación, que requiere de la servidumbre, que requiere justamente sostener todavía el proceso de la colonialidad como un continuum del colonialismo, justo porque lo que estamos entendiendo es que en el proceso de la colonialidad es allí donde se puede seguir sosteniendo y sustentando una sociedad que requiere de la extracción de las fuerzas de trabajo, pero también de las para mantener a raya las experiencias, otras formas de vida, otras formas de ver el mundo, o nuevos proyectos políticos o nuevos horizontes. Entonces, pero ¿cómo esta discriminación, esta selección se vuelve limitantes para el ejercicio de los derechos y cómo esto aterriza en las experiencias personales? A veces podríamos decir que si bien la discriminación sí es una forma de violentar a los derechos humanos, pero también de manera subjetiva, cómo va marcando la vida esa discriminación. Discriminación, estamos hablando aquí sobre todo discriminación por sexo, por sexo, por etnia, ¿no? Y por clase, y por raza también, ¿no? Entonces, ¿cómo esta interrelación de estas discriminaciones, esta intersección de estas discriminaciones, que concurre en un cuerpo racializado, cómo va marcando también las experiencias personales? Entonces, ahora escuchando a la doctora sobre las experiencias de mujeres otomí y en su estancia en otro país, yo creo que para quienes hemos tenido la oportunidad de estar en un país angloparlante o que no se hable una lengua, que no se hable español, pues de pronto sí nos sentimos, sí tenemos esa experiencia de cómo sentirnos extranjeros en un país. Imagínense ustedes que las mujeres indígenas, por el hecho de hablar su propia lengua materna, se sienten extranjeras en su propio país. Pero nuestra condición o nuestra situación, ya sea como académicas, ya sea como turistas, no es necesariamente lo mismo, en el sentido de que las mujeres indígenas, quienes son nacidas, son ciudadanas, naturalizadas o de origen en su propio país,
no pueden siquiera acceder, ni siquiera pueden acercarse a las oficinas o acercarse para entablar un diálogo o hacer compras o ocupar un lugar o espacio público porque hay un mecanismo de discriminación y de selección de usuarios, ¿no? De usuarios que a quien le tengo que vender la experiencia y esta experiencia pareciera ser que está como destinada a que esa experiencia sea vivida en relaciones de poder, por ejemplo, muy fuerte en las relaciones laborales, ¿no? En la servidumbre, justamente en los espacios de ayudantes, en la minería, en el caso de los hombres, o trabajadoras del hogar, en el caso de las mujeres indígenas, porque rompería con esta estructura mental que tenemos en donde tendrían que estar los cuerpos sexuados, los cuerpos racializados, y que sustentan justamente esta sociedad tan estructurada. Una cosa muy importante que también necesitamos entender es que, como dice Aníbal Quijano, la idea de la raza no existía antes del proceso del colonialismo, cuando inició el colonialismo. Esta idea de raza no existía. Sin embargo, pues es también parte del proyecto político del colonialismo y de la colonialidad. Entonces, en realidad no hay un registro histórico. De hecho, si hiciéramos un ejercicio en las lenguas, un análisis profundo de las lenguas, yo creo que no existe raza como tal, ¿no? Ni siquiera racismo como tal, como una categoría. Sin embargo, por ejemplo, sí hay una clasificación de personas, pero personas, ¿no? No en raza. Por ejemplo, personas blancas, personas morenas, personas amarillas, personas negras, pero siempre hay esta relación de que son personas con cierto color de piel, pero no dejan de ser personas, ¿no? Y también tiene que ver esto, en cómo se está construyendo la categoría de personas. ¿Quiénes son personas y qué lugar ocupan en esta estructura social de una sociedad, de un país, de una entidad, ¿no? Entonces, en realidad, los actos de discriminación actual no son aleatorios, no solamente es que vamos a discriminar al indígena o a una afrodescendiente, a un asiático, no son actos aleatorios, es decir, no son naturales, no son accidentales. El hecho de que tengamos estas percepciones construidas, el que se haya asumido que hay toda una clasificación, en realidad son procesos sociales, son procesos históricos, procesos políticos, pero sobre todo es un proyecto político de la colonialidad fundada sobre la naturaleza del proceso del colonialismo, que es la violencia. Entonces también es una expresión de la violencia, porque la violencia lo que va a hacer es limitar justamente el ejercicio de tus derechos humanos, de una vida digna. Entonces, por eso va mucho de la mano la discriminación, la colonialismo y la violencia. La violencia va a ser uno de los elementos principales que va a sustentar la razón de por qué tenemos que sostener una sociedad tan discriminatoria. En esta sociedad que requiere de la explotación de manos de obra, ubicar a estos cuerpos sexuados, a estos cuerpos racializados en espacios donde se pueda sustentar este sistema de explotación. Por eso y esto se asume, esto a veces se naturaliza. Y es muy fuerte porque en este proceso que hemos estado trabajando por mucho tiempo, de pronto los cuerpos racializados o discriminados llegan a conquistar la subjetividad o llega a operar este mecanismo de discriminación y racismo, opera la subjetividad o se instaura en la subjetividad de tal forma que los cuerpos empezamos a asumir el lugar en el que nos corresponde. Porque todo este sistema de clasificación nos va a ir diciendo, y para no sentir una violencia más fuerte, porque seguramente nos van a decir, no te corresponde aquí, los cuerpos empiezan a buscar como en el lugar menos violento.
Y cuando rompemos ese paradigma o esos espacios, pues sí, la violencia es muy fuerte, ¿no? Creo que una de las cosas así emblemáticas que podemos ver es todo el proceso en su momento de Yalitza, ¿no? Cuando empieza en este proceso como actriz y cuando gana el premio, ustedes verán todos los comentarios racistas muy fuertes, violentos muy fuertes, y es eso, justamente porque un cuerpo racializado, un cuerpo que no le corresponde estar ahí, empieza a sentir la violencia. ¿Y quién quiere ser víctima de la violencia? Pues nadie. Entonces, justamente el mecanismo que se instaura en esta sociedad es muy, muy violento y tiene costos muy fuertes para las experiencias personales, para cada una de nosotras que estamos caminando en los diferentes espacios. Siguiente, por favor. Ajá. Entonces, la realidad de la discriminación, por supuesto, es muy compleja y es multifacética porque justamente concurren diferentes experiencias en los cuerpos, ya sea tu experiencia por ser mujer, tu experiencia por ser indígena, tu experiencia por tener un cierto tipo de color, tu experiencia por pertenecer a un tipo de estatus económico, pues te va a ir marcando, no se va a ir marcando. Entonces, esta discriminación como sistema de clasificación para sostener la violencia de un Estado capitalista, ¿no? Y con su corazón o con su esencia de la colonialidad, que tiene que mantener todo este proceso de dominación, pues se va a ver en una discriminación estructural. Es decir, hay toda una relación compleja muy fuerte que hará que las personas permanezcan en ciertos lugares para que puedan seguir siendo explotadas. ¿Cómo tenemos que romper con eso? ¿Cómo tenemos que trascender a una sociedad libre de violencia a partir de la discriminación por multifacética o esas discriminaciones entrelazadas? Pues necesitamos justamente seguir trabajando, analizando que la construcción que tenemos ahora no es natural, es una construcción política, es el continuo del colonialismo para mantenernos en esta situación de la colonialidad. Ahora se dice, y lo han denunciado muchas compañeras, sobre todo en el movimiento indígena por la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales, que se dice que ya no tenemos, o se acabó el colonialismo, como este acto de ocupar el territorio, ¿no? Como de instaurar un nuevo Estado-nación. Sin embargo, se dice también, y se ha analizado mucho, que el colonialismo en realidad no ha acabado, porque tenemos ahora nuevas formas de colonialismo. Tenemos a todas estas empresas extractivas que se están instaurando, a estas grandes corporaciones que se instauran para la mano de obra, y en el momento que ya no vea sus ganancias, pues se mueve simplemente una vez que hayan extraído todos los recursos naturales y la fuerza de trabajo. Entonces, también se denuncia esto como una nueva forma, como la vigencia del colonialismo, ¿no? También sabemos que la discriminación ya ha sido contabilizada justamente con los censos, con la PRED, pues tiene todo un estudio muy fuerte, pues donde se ve que la discriminación pues, tiene datos y rostros, ¿no? En las mujeres indígenas, jóvenes indígenas, personas de la diversidad sexual, ¿no? O personas afrodescendientes. Entonces, la discriminación tiene datos, tiene rostros, tiene nombres en este país. También en el cómo impacta en la vida diaria, justo en la alimentación, educación, salud, empleo u otros servicios básicos. Una cosa muy importante, por ejemplo, en el impacto de la vida diaria, es justamente cómo los proyectos políticos o políticas públicas pues también se fundamentan y se construyen en la política o esta idea de blanqueamiento de la sociedad, blanqueamiento sistémico, el blanqueamiento de saberes, es decir, sobre un proyecto unilateral, un proyecto desde la horizontalidad para
omitir esta diversidad cultural y política que tenemos en México. Y una de las cosas muy vigentes ahora y que tenemos y sentimos el impacto muy fuerte, pues este es el efecto de las escuelas monolingües y que se instauraron las comunidades indígenas. Tan es así que hoy pues vemos el desplazamiento lingüístico de las comunidades indígenas. Y ahora, en vez de ser bilingües, somos monolingües en español, aunque en México casi la mayoría de la población es monolingüe en español. La población con mayor bilingüismo son los pueblos indígenas, sin embargo, también estamos yendo hacia el monolingüismo. Entonces, esto, por ejemplo, estas prácticas, estas políticas públicas, pues también se fundamentan en todo este esquema, en toda esta empresa colonial fundada en la discriminación o teniendo su razón desde la discriminación, desde el racismo, desde el sexismo. ¿Y esto qué es lo que ha dado como resultado? Pues también un epistemicidio, porque entonces lo que estamos teniendo es todo borramiento de otras formas de conocimiento, de otras formas de aprender. Las lenguas, por ejemplo, se están yendo porque no se ve como todo un mecanismo de conocimiento, ¿no? No se ve las lenguas indígenas como una estructura de conocimiento de cualquier lengua. Entonces, ¿pero dónde se fundamenta eso? Justamente en el proyecto político de la colonialidad. Es decir, si las lenguas han muerto, no han sido por su propia historia natural, como diría la lingüista Yasnaya, sino que es un producto del proyecto político desde la colonialidad. Por eso ahora las lenguas indígenas tienen también este desarrollo. Imagínense ustedes que suceda que una mujer es defensora de los derechos lingüísticos, ¿no? Que seamos defensoras de los derechos lingüísticos por los derechos de los pueblos indígenas, que tu familia y que en tu familia no podamos o las nuevas generaciones ya no puedan hablar su propia lengua. Es una contradicción muy compleja y dolorosa. Y las experiencias de discriminación o por discriminación son súper dolorosas. Y creo que ya lo vimos con la exposición anterior. La discriminación es un proceso doloroso. Una de las formas que también se concretizan, pues es justamente por estos procesos de migración como producto de la discriminación, porque aquí no tenemos o no se tiene como las mejores condiciones de vida. También a las mujeres indígenas o racializadas se les ubica, se les asocia automáticamente que su espacio laboral está en la servidumbre, pero no en las mejores condiciones, sino que además se les hace creer que se les está haciendo un favor, se les despoja de su identidad, de su lengua, de su vestimenta, ¿no? Se les obliga a quitarse, despojarse de su identidad. Y eso es muy doloroso. No es solamente el hecho de decirle, ¿sabes qué? Cámbiate de ropa y ponte una ropa como si fuera un acto simple, sino lo que hay de fondo es decir, yo no quiero otra forma de existencia, yo no quiero otra forma de vida, yo lo que quiero es el blanqueamiento, este proyecto político de la blanquitud, ¿no? Porque tu ser, tu esencia, pues no la tolero. Es en ese sentido, no es que realmente se quiera hacer las cosas de una manera amigable. Entonces, pues son muchas cosas que las mujeres, las compañeras tienen que vivir o tenemos que vivir. En el caso, por ejemplo, de la discriminación en los espacios académicos también es muy fuerte. Creo que quienes hemos estado en los espacios académicos también es muy fuerte. De pronto te das cuenta que, por ejemplo, una de las cosas muy importantes es que te dicen, por un lado te dicen, tienes que escribir bien el español, ¿no? Y sí, está bien, me parece que es un requisito indispensable porque estamos en un espacio académico, eso está muy bien. Sin embargo, también hay todo un proceso de anulamiento desde dónde quieres tú colocarte como investigadora para poder describir un tema o investigar un tema. Este es un posicionamiento político también, que la antropología ha trabajado mucho y también las compañeras indígenas como parte del activismo dentro de la academia, y eso ha logrado como ciertas aperturas dentro de la academia, como de este posicionamiento político desde una episteme, desde tú como actora de tu transformación.
Sin embargo, o escribir, por ejemplo, como primera persona. Sin embargo, también la academia no le parece que no es lo suficientemente científico, porque no te tienes que nombrar, porque tú eres la persona que observa, tienes que describir lo que estás observando. Sin embargo, creo que actualmente se ha logrado mucho y entonces sí nos consideramos como parte de del grupo, del colectivo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, al menos en mi proceso, pues sí es como esta parte de estudiar el fenómeno en el que estamos, ¿no? No son las mujeres, somos, no son las mujeres indígenas, somos las mujeres indígenas. Entonces, también eso hace que te posiciones y tengas ciertas relaciones muy peculiares dentro de la academia, desde dónde nos estamos nombrando, qué estamos nombrando y cómo nos estamos relacionando, ¿no? Y por supuesto la academia es muy horizontal y falta mucho el trabajo para que varias compañeras puedan entrar en la academia. Todavía vemos pocas compañeras, sin embargo ahí estamos. Y bueno, la interseccionalidad de la discriminación, como decía, también se concretiza a partir o se junta a partir de las barreras de género, raza y clase. Sin embargo, puede que es posible, y habríamos de analizarlo, que la discriminación por género y raza generalmente está muy bien puesto aquí. Generalmente, pues sí, es muy fuerte en las compañeras indígenas, o la experiencia es muy fuerte. Entonces, todo el sistema complejo que nos lleva a la discriminación, pues sí está fundada sobre todo en la creación de nuevas identidades. O sea, toda esta empresa, para mí, un proyecto político que va a hacer que tengamos mecanismos discriminatorios o de clasificación a partir de estas lentes de género, raza y clase, y vamos ubicando los cuerpos o las experiencias. Eso, en realidad, es para crear identidades sociales, como dice Manuel Quijano, ¿no? Entonces, es como una vez que llega empieza el colonialismo, la instauración, lo que se tiene que hacer como proyecto político, o lo que se hizo como proyecto político, pues es generar nuevas identidades, para entonces estructurar todo un Estado-nación. ¿Cómo genero nuevas identidades en una sociedad en la que yo no tengo poder? Pues tengo que hacerlo a través de narrativas, ¿no? A través del ¿cómo se llama? Epistemicidio, homicidio, todo lo que lleve a la desaparición de la diversidad. Entonces, porque estoy generando nuevas identidades sociales y subjetivas que me dará o que permitirá sostener todo un estado violento que requiere de la fuerza de trabajo, que requiere de personas que puedan servirle y que sean la base de todo el sistema de explotación. Por eso la identidad tiene que ser moldeable y con moldes, pues, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante, de tal forma que todavía hoy tenemos todas estas experiencias. Se nos sigue diciendo dónde hay que estar, o asumimos, o nos han hecho creer que hay ciertos espacios destinados para las compañeras, para los compañeros indígenas, ¿no? Con cierto color. Y lo cierto es que también dentro de esta diversidad actual y moderna de las mujeres indígenas, de los hombres indígenas, pues es muy diversa, ¿no? Las experiencias también van a ser diversas, ya sea porque puede haber entronques o las intersecciones por raza, por género, raza y clase. Va a haber mujeres que tengan una clase privilegiada, que su experiencia va a ser distinta y que van a ir asumiendo estas narrativas de clasificación y discriminación. Entonces, esto de instaurar la idea de la raza, que nos dará como resultado la discriminación, pues es una forma de sostener estas relaciones de dominación iniciado durante el proceso de conquista. Y como yo les decía, como la configuración de las identidades de las personas y de los cuerpos. Y esto, por eso es muy importante para nosotras trabajar desde reconstruir nuestras identidades. Y por eso es muy importante las preguntas que se plantean desde nuestro activismo, desde el activismo, y empezar a preguntarme quiénes somos,
de dónde venimos, pero quiénes somos y cuándo nos dimos cuenta que de pronto somos indígenas, ¿no? ¿Qué es eso? Porque también eso es un producto o resultado político, ¿no? Entonces, ya, siguiente lámina, ya me voy a ir cerrando. Siguiente, por favor. Tenemos tiempo, ¿eh? ¿Perdón? Tenemos tiempo, unos 15 minutos más, está perfecto, con calma. Perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a leer esto de Rigoberta Menchú. Dice, nuestra identidad cultural es nuestra fortaleza, pero la discriminación constante socava nuestra confianza en quienes somos realmente. Y esto es una frase dolorosa que de verdad hemos trabajado mucho y son lágrimas, son dolores, son heridas que están ahí. Por eso si ustedes se dan la oportunidad de revisar la propuesta de Lorena Capnal, que habla desde el dolor, que habla desde las heridas y que hay que cerrar esta herida colonial para entonces seguir avanzando. Porque la herida también es un mecanismo, ¿no? Una herida que necesitamos curar y atender, porque lo que va a hacer todo este sistema también es constantemente herirte, constantemente decepcionarte, constantemente decir, hacerte sentir incapaz, porque no eres lo suficientemente blanco, porque no eres lo suficientemente inteligente, porque no eres lo suficientemente bien vestido, porque no ocupas o llenas como estos cánones de belleza, porque tu español es distinto. Recordemos que hay las lenguas te van marcando para poder aprender las segundas lenguas y por supuesto la tonalidad va a ser distinta y es lo mismo que nos pasa a nosotros o aquellos que quieren aprender inglés, pues tienen tonalidades, depende de su lengua materna. Lo mismo pasa en las lenguas indígenas. Cada quien va a tener una tonalidad distinta, pero eso pareciera ser que es un atentado, ¿no? Contra el Estado, contra la sociedad. Entonces, cada rato, pues se tiene que cerrar estas heridas como una práctica política para poder avanzar. Y esto es una cosa muy interesante, porque lo que plantea Lorena Capnal va a decir es que este Estado lo que quiere son cuerpos lastimados, cuerpos heridos, porque si se sanan los cuerpos, podremos entonces empezar a romper las barreras. Mientras no, entonces podríamos seguir teniendo a personas convidadas a estos espacios, porque entonces el Estado no va a permitir que podamos seguir avanzando y rompiendo barreras. Que por cierto, no es como a veces se piensa, es que los indígenas quieren todo, es que están pidiendo demasiado, y de verdad es como el caso de las acciones afirmativas de género, ¿no? Y sí es molesto porque entonces sí es una lucha de poder, sí se conquistan los espacios y se arrebatan los espacios para poder ejercer sus derechos. De lo contrario, nadie regala los derechos, es un ejercicio también, es una práctica política de tu conciencia, de tu herida, entonces hay que avanzar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, ya como hemos visto, pues estas conexiones de discriminación, pues va a hacer que las opresiones para las mujeres indígenas pues sean más fuertes y más profundas. Como yo les decía, y aquí, por ejemplo, y puede haber más opresiones o más la intersección de estas diferentes formas de discriminación. Por ejemplo, nada más estamos hablando de raza, clase y etnia, pero, por ejemplo, nos falta mujeres indígenas con discapacidad racializadas desde la clase también y desde la etnia. Son diferentes formas, ¿no? O de la diversidad sexual, o desde diferentes experiencias. Entonces, creo que tenemos que ir desdoblando, deshojando, desgranando todos estos problemas, porque hay nudos muy fuertes. Y desde los nudos tenemos que entender de qué manera se configura esta opresión. De lo contrario, pues sería muy complicado. Siguiente, por favor. Bueno, y no solamente es esto, como yo les decía, siempre hay lucha, siempre hay trabajo, siempre hay resistencia, siempre hay análisis. Y esto como un fenómeno del pensamiento humano independientemente de qué etnia seas, ¿no? Creo que debemos de conocer que la humanidad como especie tenemos la capacidad
de analizar, de proponer, de buscar estrategias y alternativas. Y las mujeres indígenas no han sido la excepción, han tenido muchas propuestas, han estado en los diferentes espacios, pero con todos estos dolores, con todas estas barreras, sin embargo, hemos estado tratando de visibilizar las voces o tratando de abrir espacio para poder las voces o diferentes voces, ¿no? Entonces, para poder abrir caminos. Y ahorita, pues ya se ve, ahora actualmente ya se ve como esta diversidad de voces, sin embargo, todavía las lógicas de discriminación, la racialización de los cuerpos y la discriminación, pues persisten. Entonces, las mujeres indígenas de México, pues siempre han estado en lucha constante, hasta el momento, ¿no? O sea, no podemos decir que ya haya terminado todo este mecanismo de lucha, mecanismo de resistencia, todavía seguimos en resistencia y seguramente ahí estaremos todas las mujeres y los hombres quienes estemos por la defensa de los derechos humanos, desde los derechos individuales y colectivos. Y también tenemos a muchas personas, como por ejemplo la misma Roberta Menchú, o Marichuy, que estuvo postulándose para la candidatura de la presidencia hace unos 5 años. También hay personas que han trabajado muy fuertemente, que han abonado muy fuertemente, ¿no? a este Estado-nación. Nada más que se han visibilizado todos los aportes que han hecho las mujeres y los hombres indígenas. Tenemos grandes científicos, grandes narradores, grandes poetas, grandes luchadoras sociales, grandes chefs, o sea, hay mucho aporte, ¿no? Mucho aporte. Y una de las cosas que yo les decía y que a veces no se ve, no se visibiliza, que los mecanismos propios de los pueblos indígenas han abonado mucho a este México que tenemos hoy, a este país llamado México, a esto lo que se llama México, ¿no? Actualmente nos está costando mucho, por ejemplo, regresar a esta o recuperar la paz social. Estamos en un país súper violento. Sin embargo, los pueblos indígenas al día de hoy, o en algunos pueblos indígenas al día de hoy, han resistido esto. Y eso ha sido posible justamente por los mecanismos de organización social, donde hombres y mujeres están interviniendo, están observando, están luchando. Y sin embargo, pareciera ser que esto no es lo suficientemente válido y siempre se busca la manera de desintegrar a las comunidades, ¿no? Ya sea mediante nuevos mecanismos de participación política, por ejemplo, o mediante la instauración de estas grandes empresas extractivas, y eso va a traer, por supuesto, y va a desestructurar a los pueblos indígenas y a comunidades indígenas. Por eso todavía hay mucha resistencia y va a haber, en la medida en que los pueblos indígenas se organicen, tengan esta conciencia de lucha, como lo han hecho hasta ahora, ¿no? También esta parte de desafíos a barreras políticas, y estos no solamente son barreras políticas, sino como las barreras estructurales como una expresión política de la colonialidad de este Estado capitalista, extractivista y colonialista. También la lucha por la autonomía e igualdad, por supuesto, todavía siguen estas luchas y resistencias de las comunidades indígenas, porque aunque se diga como otro mundo es posible, sí, otro mundo es posible, pero es posible hoy, porque todavía siguen existiendo los pueblos indígenas, ¿no? Nosotros vivimos la utopía esta, es una utopía viva. Entonces, pero nos han hecho también, es un riesgo creer que verlo como un horizonte, como un proyecto político y dejar de ver lo que tenemos el día de hoy, porque estamos en el horizonte. Pero si partimos de lo que tenemos al día de hoy, y reforzar eso, me parece también que es un acto político para poder resistir ante estos embates muy violentos. Tenemos las lenguas, ¿no? Pero ¿cómo trabajar sobre las? Tenemos estas organizaciones sociales diferentes, tenemos participaciones políticas, tenemos gente que están más cercanas al campo, a las producciones de alimentos, a la protección de los recursos naturales. ¿Cómo fortalecer eso? ¿No? Entonces, pero la ansiedad de este sistema capitalista nos dice que tenemos que ver hacia el futuro porque sí, es cierto, se nos está acabando todo lo que tenemos, recursos hídricos, por ejemplo, recursos naturales, eso es cierto, pero también lo tenemos hoy, tenemos la posibilidad de poder trabajar sobre lo que tenemos justamente en aras de ver ese horizonte.
Entonces, también eso es un camino político que está allí, que lo están trabajando los pueblos, desde lo que tienen hoy, ¿no? Desde lo que tienen hoy. Cuando hay toda una despolitización, me parece que nos quedamos en el horizonte en el que qué podríamos hacer. Y dejamos de ver lo que tenemos hoy para poder trabajar desde lo que tenemos hacia estos diversos horizontes. No un horizonte, muchos horizontes. Entonces, como una práctica política. Siguiente, por favor. Ya. Como yo les decía, no solamente es esta forma de clasificación de la sociedad o de los cuerpos, sino que hay traumas colectivas intergeneracionales. Y eso creo que ustedes lo saben, y para aquellos que estudian medicina lo han reconocido. A veces hasta las enfermedades se heredan y hay muchos traumas espirituales, hay muchas traumas colectivas que tienen que sanarse, que tienen que atenderse como una práctica política. Hay muchas propuestas también de eso. ¿Cómo sanar esas traumas? Y estas traumas nos llevan a abandonar lo que somos, a la migración, a negar lo que somos, pero no es por voluntad propia, es como un resultado político del acto político del Estado violento, ¿no? El Estado actual capitalista, colonialista y violento. Eso es lo que va a buscar, ¿no? Nos va a instalar las traumas, las violencias, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Despojarnos de lo que son, como un resultado político del Estado, ¿no? Entonces, hay heridas iniciadas también, cicatrices invisibles, dolores muy fuertes, memorias enterradas, no solamente en el alma, sino memorias como un acto político de resistencia que han querido enterrar. Sin embargo, por eso el ejercicio también, desde los diferentes aspectos de la vida, es muy importante, desde la narrativa, desde la poesía, desde la música, desde la filosofía, desde la ciencia, desde estos diálogos, son muy importantes porque ahí estamos, ¿no? De verdad que es increíble. Yo conozco a muchas compañeras y les pregunto, a ver, haz tu genealogía, ¿de dónde vienes? Y de pronto en algún momento se va a cruzar con su identidad indígena, que está borrada, que está enterrada, porque nadie quiere ver esa identidad, ¿no? ¿Y cómo vas a afrontar esa identidad? Lo tienes que trabajar desde la conciencia. O puedes optar de que, sí, mi abuelo era eso, pero yo no, que también es una posición política muy dolorosa, ¿no? Entonces, hay que hacer nuestra genealogía para identificar desde dónde venimos y cómo somos producto de esa opresión. Nos han quitado el legado de, por ejemplo, al menos de tener identidad y el derecho de hablar al menos 3, 4 lenguas. México tendría que ser un país ¿cómo se llama? Políglotas, de verdad. Hay gente que deberíamos de hablar al menos 3, 4 lenguas nacionales, pero que el proyecto político de este Estado pues, fue borrando esta posibilidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ya con esto voy cerrando mi participación. Solo me gustaría cerrar con que tanto estos elementos de raza, clase y etnia, pues funcionan de manera entrelazada. No podemos separar unas de otras porque justamente eso hace que todo el sistema de opresión tenga fortaleza, tenga sentido. Sin embargo, está en nosotras también en todo ese sí, de las prácticas políticas, ir destilando y desestructurando, comprender cómo opera en cada uno de nuestros cuerpos, en nuestra sociedad, para desestructurar todo este sistema de opresión, ¿no? O en su caso, revisarnos de qué manera le estamos entrando, porque hasta a mí me pasa, ¿no? Y tenemos que ser suficientemente críticas, cómo a veces reproducimos todo este sistema de opresión, ¿no? Entonces, cierro con esto, vamos a seguir con el diálogo. Tenemos 25 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Liliana. También ha sido sumamente interesante. No sé si, bueno, de las personas que están por acá, si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario, por favor, con toda confianza, alce la mano.
o si quisiera escribirlo en el chat, pues yo creo que sería mejor si pudieran alzar la mano y hacerlo directamente. No obstante, en lo que se van animando, si es que se animan, me quedaba yo pensando en algo que mencionó la doctora Ámbar al inicio de su ponencia y me gustaría saber qué opinan las dos al respecto. Mencionaba Ámbar esta particularidad de este foro, ¿no? Donde desde la antropología, las dos, tanto Ámbar como Liliana, nos están hablando en un foro en la Facultad de Psicología que va a ser escuchado principalmente por psicólogas y psicólogos. En la facultad, desde hace algún tiempo, se habla mucho acerca y se pone mucho énfasis en la transdisciplina y la interdisciplina, pero no siempre se lleva a cabo, ¿no? Y a mí me gustaría escuchar qué piensan ustedes sobre, en sus temas, cómo pueden colaborar, cómo pueden tener intersecciones la antropología y la psicología y qué les parece que podría llegar a aportar la psicología a los temas que ustedes trabajan, un poco para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes pues vean que también pueden entrarle a esto, ¿no? A estos temas y que pueden nutrirse muchísimo de estos conocimientos que vienen de otras disciplinas que tienen sus particularidades, pero no son para nada lejanas, ajenas, extrañas a la psicología. Bueno, voy a tomar la palabra. Pues la verdad es una reflexión muy interesante la que nos estás planteando, doctora. Yo pienso que es importante, sobre todo, esto, o sea, primeramente hacer todo tipo de foros para escucharnos, para entrar en confianza, ¿no? Porque quieras que no, los que venimos también de antropología, pues decimos, y ay, nos están invitando en la Facultad de Psicología, vamos a ver cómo es que esto lo reciben, ¿no? Siempre estamos también a la espera de una retroalimentación, la cual también a nosotras nos va a favorecer bastante. Y justamente a mí me parece increíble que ustedes también nos puedan escuchar y nos puedan aportar desde sus conocimientos, desde sus experiencias, quizá como psicólogas, psicólogos que atienden grupos indígenas, grupos migrantes, ¿no? Eso me parecería muy interesante poderlo compartir. Si tienen algunas de las personas aquí conectadas o en un futuro personas que nos quieran compartir sus experiencias desde la psicología en atención a grupos vulnerables. Sería muy rica la discusión para poder comprender todas estas intersecciones que claro que las hay, ¿no? En el tema de la migración, por ejemplo, es evidente que es una problemática que está muy enquistada en nuestra actualidad y que todo esto lleva muchos retos, no solo para científicas sociales, sino también para todas las personas que están desde trabajo social, psicología, atendiendo a la población en el día a día. Es muy importante, son temas que a todos desde nuestra área de conocimiento estamos todo el tiempo frente a esta situación. Para mí me parece que es muy rico escucharnos y compartir cómo es que vamos a sobrellevar ciertos fenómenos sociales que están en nuestra sociedad hoy día, ¿no? Pensando en la migración. Y en el caso de las mujeres indígenas, que son los dos grandes temas que se trabajaron en este conversatorio, lo mismo, ¿no? Las reflexiones de la maestra me parecieron muy pertinentes, porque nos hablan de un trabajo muy importante que tenemos que hacer a nivel personal sobre el respeto de nuestras raíces, sobre el respeto a las personas de los pueblos indígenas, sobre el respeto a los cuerpos diversos, sobre el respeto a las mujeres. Es decir, estos temas tan importantes, ¿no? O sea, que están aquí y que pues desafortunadamente hay muchísimo que hacer todavía, ¿no? Porque como nos compartía la maestra, esto está hasta en la academia, o sea, está por todos lados, ¿no? En todos lados existen este tipo de muestras de violencias y como decía bien la maestra, pues a nadie nos gusta pues ser el objeto de burla, a nadie nos gusta ser el objeto de violencia, ¿no?
Y justamente creo que en ese sentido, sí es muy pertinente que pensemos cómo estamos, pues, enfrentando estas situaciones, cómo estamos abonando, aportando a hacer una transformación desde nuestras posibilidades y pues sin dejar de ver que son temáticas que están aquí y que hay que voltearlas a ver, ¿no? Y trabajar en equipo sobre ellas. Muchas gracias, Ámbar. No sé, Liliana, si nos quieras compartir alguna reflexión. Sí, claro que sí. Em, a ver, yo creo que toda disciplina y toda ciencia está obligada a trabajar desde la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. Si queremos entender los fenómenos reales y si estamos comprometidos. El asunto es que, no sé, la misma construcción de las ciencias obedece a que cada quien sea tan parcializado y la propuesta de las ciencias objetivas también es un posicionamiento político desde el patriarcado. O sea, nosotros entendemos que lo más objetivo desde el posicionamiento feminista pues es reconocer que la ciencia también es un producto de subjetivo y es un interés político. Entonces, entender cuál es nuestro compromiso político desde la ciencia, desde nuestro ejercicio científico. Entonces, primero yo creo que hay que celebrar este tipo de espacios para seguir reflexionando. Y la psicología, por supuesto, tiene muchísimo campo y estamos hablando de entender y de comprender cómo se han configurado las sociedades, al menos aquí rurales e indígenas, desde la colonia y cómo se está construyendo las subjetividades, ¿no? Cómo se están viviendo las heridas coloniales, cosa que no ha hecho la psicología, a mi parecer, ¿no? Está focalizado en la mente, en el comportamiento, pero pues está condicionado con todas estas expresiones políticas del colonialismo, ¿no? Muy fuertes. Y por eso seguramente una persona indígena con experiencias subjetivas desde el racismo, desde la discriminación, pues va a tener un tipo una manera de confrontar la vida, una manera de reaccionar distinta, porque no estamos entendiendo lo que trae arrastrando. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo, a partir del diálogo, a partir de ir a recoger también datos en campo, de dialogar con las personas, para entonces en mi quehacer científico pueda yo comprender disciplina desde otras miradas. Entonces, definitivamente, no sé, festejo este tipo de espacio, este tipo de invitación y creo que en este momento justamente el reto es que para entender esta complejidad en este mundo actual, pues es apostarle a la transdisciplina, a la interdisciplina, para comprender y para ampliar nuestro papel, ¿no? Para tener un impacto político en las vidas de las personas, en la vida de los cuerpos, en este mundo también tan cruel para los cuerpos y para las mentes y para las emociones, ¿no? Entonces, hay una cosa muy interesante que tenemos, por ejemplo, la ciencia del comportamiento, la ciencia de las emociones. Tenemos ahí una diversidad de disciplinas o disciplinas y ciencias, ¿no? Pero no nos hemos realmente sentado a dialogar con los conocimientos indígenas. No nos hemos dialogado, pues, todavía estamos con la idea de que los saberes casi brujiles, ¿no? Lo que no estamos reconociendo es que la ciencia tiene límites todavía para entender otras formas de conocimiento. Estamos obligados a sentarnos, a dialogar con otras formas de pensamiento, otras formas de conocimiento. Hay cosas que a mí me impresionan, que ya se venían trabajando desde hace muchísimos años, desde miles de años, y que hoy la ciencia ya le da el carácter científico porque pasó por un laboratorio, cuando esto ya se venía trabajando. Entonces es increíble, creo que tenemos el compromiso, ¿no? Y bueno, y aprender de las disciplinas, porque que yo diga, soy experta en psicología, pues tampoco, ¿no? Yo creo que mucho aprenderé de las disciplinas también si entablamos este tipo de diálogo. Entonces, esa sería como mi reflexión. Gracias. Muchísimas gracias, muy rico lo que ambas comentan y claro, totalmente de acuerdo en que me parece que
no podemos comprender los fenómenos desde la segmentación, ¿no? Sino desde la complejidad. Y la complejidad implica retomar conocimientos desde distintos lados. E incluso me quedaba pensando también ahorita con lo que comentaban, cómo el desconocimiento incluso nos lleva a que ciertas poblaciones no sean poblaciones con las que trabajemos, ¿no? Que de repente en psicología a mí me ha parecido que son pocos los trabajos en realidad que yo conozco que se dirijan a mujeres indígenas, por ejemplo. Y yo creo que mucho es por desconocimiento también y justo lo valioso también de poder escucharlas hoy. Por acá una de nuestras participantes, Araceli Almazán, nos comparte: yo soy estudiante de tercer semestre de psicología en Iztacala. Mi abuela materna es otomí y la paterna es de Oaxaca. Por eso me parece muy relevante esta reunión. Muchas gracias. Gracias a ti también, Araceli, por compartirlo, y qué increíble que justo puedas también encontrar resonancias, ¿no? En lo que se está compartiendo el día de hoy con nuestras dos ponentes. Yo quisiera compartir con ustedes otra reflexión. Por ejemplo, decía hace unos momentos Liliana una frase que me gustó mucho, o bueno, no que me gusta, que se me hizo muy potente, ¿no? Que decía: las mujeres indígenas se sienten extranjeras en su propio país por hablar otro idioma y por muchas otras razones, ¿no? Por todo este tejido de discriminación del que ya nos hablaban. Y también nos hablaba Ámbar acerca de la sororidad, por ejemplo, y entonces yo recordaba a Judith Butler y Foucault, que ambos ponen mucho énfasis en que donde hay poder hay resistencia, ¿no? Donde hay sistemas de opresión hay resistencia. Y me parece muy interesante que ambas enfatizaron estas resistencias, ¿no? No hablaron solamente de estas relaciones de poder y esta subordinación, sino también cómo las mujeres se organizan para resistir frente a ello. Entonces, si pudiéramos ahondar un poquito más en eso, pudiéramos reflexionar un poco más acerca de estas resistencias. Yo le quería apretar el botón del audio y le apagué la cámara. Sí, me parece muy relevante esta observación, reflexión que traes a la mesa, Rosa, porque es verdad que cuando hablamos de estos temas de violencias que están ahí, ¿no? Justamente por las desigualdades de poder, por el patriarcado, por los sistemas de opresión sobre los grupos vulnerables, o sea, desafortunadamente hay una violencia muy grande, pero también le puedes llamar resiliencia, le puedes llamar resistencia, pero existe esta parte, ¿no? Y esta parte es realmente importante. No podemos dejar de ver estas llamadas a la vida, a la resistencia, al estar bien, a la unidad, o sea, son algunas de los mecanismos de protección tanto emocional, ¿no? Que las personas tienen que llevar a cabo para poder sobreponerse a la adversidad, a las violencias, por supuesto, y salir adelante, ¿no? O sea, la vida, pues es difícil, ¿no? En estos casos estamos hablando de personas que están sufriendo de verdad violencias muy, como dice la maestra Liliana, ¿no? O sea, que se están imbricando desde esta interseccionalidad, porque por todos lados están ahí inmersas en un espacio de violento, pero a pesar de todo esto existe esta otra parte de tratar de salir adelante, ¿no? De tratar de hacer estas alianzas, llámese sororidad con otras mujeres, llámese unirse en grupos quizá que están luchando por los derechos, derechos humanos, más en la academia, en grupos, en ONGs, ¿no? O sea, hay formas, hay estrategias de denunciar y de sobreponerse y de salir adelante. Entonces, eso es muy importante.
por supuesto, a mí me gusta subrayar siempre esta parte positiva que rescato también de las mujeres, ¿no? Aliándose, las mujeres trabajando juntas, las mujeres escuchándose, acompañándose, desde un gran amor que entre ellas también surge como amigas, como parientes, como mujeres, ¿no? De decir, te entiendo, o sea, esta opresión patriarcal te oprime y también me aprieta a mí, ¿no? Te entiendo perfectamente, o sea, nadie te va a entender mejor que yo, ¿no? Otra mujer que está viviendo lo mismo que tú. Entonces, sí, esto me parece realmente importante y sí, justo, hay que seguirlo subrayando. Ujú. Sí, me acordaba también de una compañera, una amiga y colega que hizo un estudio con mujeres en la Sierra de Puebla y uno de las principales problemáticas que las estaba quejando en esos momentos era que los hombres, sus esposos o parejas, estaban teniendo problemas de alcoholismo muy serios y eso estaba generando situaciones de violencia doméstica muy serias. Y entonces generaron toda una organización entre ellas para independizarse económicamente, o sea, para tener como mayor solidez económica entre la comunidad de mujeres y también para avisarse cuando llegara alguna situación de violencia con alguna de sus parejas, tenían ya un sistema para avisarse y todas llegaban, ¿no? A apoyar a la persona que estaba viviendo esa situación. Entonces, bueno, pensando en cómo se materializan también estas redes, ¿no? De las que hablabas ahorita, Amar. Liliana, te escuchamos. Sí, claro. Es que había como mucha interferencia. ¿Me puedes repetir la pregunta? Escuché la participación de la doctora, pero la pregunta, ¿cuál es? Que tengo mucho ruido. Ah, claro, no te preocupes. Sí, mencionaba yo como diversos autores y autoras mencionan que donde hay poder siempre hay resistencia, ¿no? Y les planteaba yo si podrían contarnos un poquito más acerca de su experiencia con estas resistencias de las mujeres. Fíjate que es muy curioso. Justo ahorita en Oaxaca, ustedes conocen o saben que Oaxaca, pues es prácticamente un país, ¿no? Sí, muy diverso, tiene su cultura, su forma de gobierno. Es uno de los estados que tiene mayor número de municipios, 560 municipios, me parece. Eh, y dentro de ese número de catálogo de municipios, casi el 80% se gobierna por sistemas normativos internos, que ahora así es como se llama, digamos, es un concepto jurídico ya y reconocido en Oaxaca. Y este mecanismo, pues reconoce que las comunidades indígenas se pueden gobernar sin la intervención o interferencia de los partidos políticos. Es un mecanismo de elección totalmente distinto. Entonces, un dato curioso, un dato que se ha revisado en la antropología y se ha reportado en la antropología, es que las mujeres indígenas que participan en este sistema de gobierno, de esta forma de gobierno, en esta forma de elección, curiosamente son mujeres solteras, son mujeres viudas, son madres solteras, digamos, es decir, que no haya la figura masculina, ¿no? O el hombre, el esposo. Entonces, por un lado, pues tú dirías, pues es el ejercicio del poder, ¿no? Qué bueno, porque están ejerciendo el poder, son las que son nombradas en los espacios públicos de decisión, pero curiosamente también se ha visto, se ha reportado en la antropología, se han recogido datos que las mujeres participan, digamos, desde las periferias, desde los cargos periféricos, desde los espacios periféricos, como mayordomas, como vocales de algún comité, en los comités, pero no están dentro de los espacios de decisión, ¿no? Y sin embargo, también las mujeres indígenas han levantado la voz y dicen, bueno, pues yo quiero participar también en los espacios de decisión. Y poco a poquito, paulatinamente, también las compañeras se han visibilizado en estos espacios para ser parte del sistema de gobierno local. Y tiene muchas contradicciones. Yo creo que es una cosa muy contradictoria, porque ahorita con la política de paridad a nivel nacional, donde se le obliga
a todo municipio o gobierno tiene que implementar la política de paridad, es decir, 50% hombres y 50% mujeres. Pero si ustedes han de tener en cuenta que el mecanismo de participación por sistemas normativos internos es un trabajo gratuito, donde no te pagan, ¿no? Y entonces por un lado se puede interpretar, obliga a las mujeres para que den su servicio gratuito y regalen su trabajo durante un año, ¿no? Pero de manera obligada, no de manera voluntaria y consciente. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que reportar las políticas de paridad. Por un lado, digamos, ese mecanismo, esas acciones afirmativas o medidas afirmativas, pues sí está bien para aquellas compañeras que quieran de manera voluntaria, o que sea, o que forme parte de su proyecto político, participar en esos espacios, pues tengan el camino más libre y menos violento. Pero en caso de que las mujeres no quisieran, pero como es un mandato del Estado, pues tienen que participar, y esto curiosamente viene a atentar contra sus proyectos personales, que a lo mejor en ese momento no querían participar, ¿no? Proyectos económicos y demás, y se vuelve violento. De alguna manera sí se vive como una violencia estatal, una violencia estructural. Sin embargo, también hay compañeras que dicen, está bien, ¿no? Porque así podemos participar. Y entonces, no solamente es como luchar contra el poder, ¿no? Sino que también es dialogar sobre cómo se está ejerciendo ese poder, ¿no? Para con las mujeres, que es de manera diferenciada, y el ejercicio del poder va a aterrizar de manera diferenciada según las experiencias y condiciones, otra vez, de raza, clase, etnia, las experiencias históricas de los cuerpos sexuados y racializados. Entonces, por un lado, tenemos a mujeres que pugnan por el poder, que está muy bien, compañeras indígenas que luchan por el ejercicio tradicional del poder, y otras compañeras que... Ay, se cerró tu micrófono, Liliana. Eso, con eso cierro, porque me acaba de entrar una llamada, me tengo que retirar, tengo una reunión ahorita y tengo que trasladarme todavía, entonces me disculpo de antemano, muchísimas gracias por la invitación, me gustó el diálogo, ojalá podamos seguir dialogando. Claro que sí, al contrario, Hasta muchísimas luego, gracias. Liliana, un gusto. Y Hasta estamos luego, en un contacto. gusto, doctora Ámbar, un gusto, que estén bien. Gracias. Igualmente. Bueno, pues con eso vamos entonces a cerrar el conversatorio del día de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron por acá conectadas y conectados, y bueno, pues ojalá que haya muchas vistas posteriormente y muchos comentarios también. Ámbar, no sé si quisieras dejar tu correo, por favor, por si alguien te quiere contactar, que vea este conversatorio. Claro que sí, mi correo es Ámbar Paz E de Escalante, que es mi segundo apellido, entonces @gmail.com. También todavía tengo Facebook, yo soy de otra generación, sigo en esas redes sociales ya arcaicas, entonces me pueden buscar en Facebook también como Ámbar Paz Escalante. Y bueno, un gusto de verdad, nuevamente reitero el agradecimiento por la invitación y enhorabuena, doctora Rosa, que vengan muchos otros conversatorios. Gracias. Nos va a faltar el de la maestra Liliana, que se nos fue, pero igual cualquier cosa, yo los puedo contactar con ella. Mi correo es rmramsdegaray@comunidad.unam.mx. Igual lo pueden consultar ahí en el SUA, en el sistema del SUA. Pues bueno, muchas gracias por la participación. Les estaremos haciendo llegar sus constancias en breve. Y no sé si, Gabriela, quieres comentar algo más para cerrar. No, muchísimas gracias a todas, a todos, por que nos dejan con muchas reflexiones. A mí me gustó mucho el mensaje que puso uno de los compañeros que nos compartió de su abuela, ¿no? Entonces, el que nos haya compartido esto que de pronto pareciera que somos lejanos, ¿no? Cuando no tenemos contacto con las poblaciones. A mí me hizo pensar también, mi familia es de Oaxaca, ¿no? También, justo de Pinotepa. Entonces hay cosas que me dejan pensando y que sobre todo pensando en el sentido de qué es lo que tenemos que hacer. Ahora que hay espacios, ahora que hay una voz, ¿no? Que todos estos esfuerzos que se han hecho desde las dependencias, las universidades, específicamente la UNAM, que abre todos estos espacios,
y nos invitan de todas las disciplinas, de toda la comunidad pudiéramos platicar y ver qué podemos hacer, ¿no? Muchísimas gracias, que no sea la primera vez que coincidamos y que sigamos coincidiendo en un futuro para ir erradicando toda la violencia que hay, ¿no? Gracias. Gracias. Claro que sí, Gaby. Gracias. Y gracias a todos los que nos escucharon. De verdad también me llamó mucho la atención lo que escribió la compañera Araceli. Qué gusto que te hace sentido lo que compartimos y ojalá nos sigamos encontrando en otros foros. Yo me despido también. Gracias. Gracias, que pasen buena tarde y bueno, el conversatorio estará en los próximos días, esperamos que entre mañana y el martes, en nuestro canal de YouTube del Sur. Y les Sí. esperamos, tenemos Excelente. otra ponencia a las 12 en este mismo enlace. Digo, a la 1, perdón. Muchas gracias. Bueno, Sí, muchas gracias. nos vemos. Gracias. Hasta luego.